Hola, vamos a resolver el ejercicio 30 paso a paso. El enunciado dice: representar la configuración definitiva del terreno croquizado considerando que el vial inclinado que une las dos plataformas horizontales tiene pendiente constante. La pendiente del desmonte son 5/4, la del terraplén 200% y la escala 1/200. Estos datos los tenemos que unir a otro que debemos observar, que es cuál es la diferencia de cotas entre las curvas de nivel, que en este caso son 2 metros. Pues tenemos que aplicar para obtener los módulos la equidistancia, tenemos que aplicar para obtener el módulo de cada uno de los trabajos a realizar, la equidistancia y la escala que tenemos aquí. El primer paso entonces sería representar los módulos, obtener los módulos de desmonte y terraplén. Aquí lo tenemos. La pendiente de desmonte es 5/4, para lo cual representamos un triángulo rectángulo, de modo que, recordando lo que es pendiente, la pendiente de una recta o de un plano es la tangente del ángulo que forma dicha recta o plano con el plano de comparación. Es decir, si la pendiente es 5/4, cateto opuesto 5, cateto adyacente 4. Lo mismo con la pendiente del terraplén. Si es 200%, es cateto opuesto 200 partido por cateto adyacente, que son 100. Es decir, reduciendo es 2, 1. Aplicamos el módulo, la equidistancia a la escala que nos dicen, que en este caso es 2 metros a escala 1/200. Dibujamos la horizontal para ver el corte y obtenemos la proyección que produce esa horizontal de cota 2 con respecto a la pendiente de monte 5/4. Es el módulo de monte y la relativa al módulo de terraplén, ¿vale? ¿Qué conceptos tenemos que conocer además? Pues tenemos que saber como conceptos los siguientes, que debemos saber dónde estudiar cómo en la plataforma. Estábamos diciendo que las curvas de nivel están cada 2 metros. Los planos de corte para representar un acotado y obtener las curvas de niveles cada 2 metros. Debemos estudiar si nos movemos por el terreno, ¿qué hacemos? Pues en este caso, si nos movemos según la dirección que estoy señalando, subimos de cota, vamos aumentando la cota 62, 64. Si nos ponemos por aquí, observamos que hay una curva de nivel de cota 64, con lo cual este segmento sería una zona horizontal de cota 64. Al igual que aquí vemos la curva de nivel 76, voy a acercar un poquito más, y eso significaría que la plataforma, que el terreno sería como una meseta, sería horizontal en la zona que señalo. Dicho esto, observamos la plataforma y vemos, como dice el enunciado, que hay una plataforma horizontal de cota 58 señalada en acotado por un rectangulito para indicar que todo este rectángulo tiene cota 58, y esta otra zona que tiene bordes rectos y curvos que tiene cota 70. Pero para unir el vial de esas dos plataformas con un vial inclinado, una rampa inclinada, sabemos que pasamos de cota 58 a las 70. Es decir, debemos dividir en 12 partes, que es la diferencia de cotas entre 70 y 58. La diferencia de cotas son 12, pero como las curvas de nivel son cada 2 metros, en lugar de dividir en 12 partes tendremos que dividir entre 6, que es lo que vamos a hacer. Ahí quedan señaladas las 6 partes divididas y dibujamos las horizontales del vial inclinado con su cota respectiva, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Porque no tiene sentido dividir en 12 partes, porque serían horizontales de cota impar, que no va a cortar nunca las curvas de nivel de cota impar, porque no tenemos, ¿vale? Bueno, pues el siguiente paso sería obtener y verificar qué trabajos tenemos que hacer en esta plataforma y su terreno respectivo. Cuando metemos la plataforma en el terreno, debemos averiguar dónde hacemos desmonte y dónde terraplén. Sería estudiar, como estamos viendo, la plataforma horizontal de cota 58 es cortada por la curva de nivel 58, que vemos aquí, 58. Curva en el 50, en una parte del borde del horizontal, en esa parte y en esa, lo cual significa que desde ese punto hacia la derecha haremos un trabajo de desmonte o terraplén, y desde otro punto a la izquierda el otro trabajo. Al igual aquí, si observamos la plataforma horizontal,
pues vemos que tiene cota 70 y que es cortada por la curva con la curva de nivel 70, con lo cual a los lados de este punto obtenido habrá que hacer un trabajo y el contrario, ¿vale? Bueno, pues tenemos que observar además, porque esto puede llegar a engaño, que además de poder indicar claramente que hacemos un trabajo por aquí y otro por aquí o donde sea, tenemos que ir, mi consejo es que en todos los vértices de la plataforma, puntos importantes de la plataforma, tanto horizontal como inclinada, estudiemos dónde hacemos desmonte y dónde terraplén. Pues eso es lo que vamos a hacer, señalar todos esos puntos y estudiar dónde desmontamos y dónde terraplenamos. Si no vamos a ese punto, nos acercamos un poquito, vemos que en la plataforma tiene cota 58, porque toda la plataforma tiene cota 58, pero en el terreno está entre la curva de nivel 52 y 50, casi tiene 52, tendría aproximadamente, si afinamos un poquito, tendría 51,9, pues ese punto tendremos que terraplenar. Ahí terraplenamos, ese punto es de terraplén, y así estudiar todos los puntos que en este caso estamos viendo, estudiando, y diremos aquí desmonte y aquí terraplén. Es decir, si representamos todos los mundos y estudiamos detenidamente, podemos que en este punto hay terraplén, lógicamente aquí es desmonte, porque ese punto es donde no hacemos ningún trabajo, ni desmontamos ni terraplenamos, ¿vale? Que es la intersección de ese borde con la curva de nivel 58. Una vez estudiado esto, observamos un problemilla que tenemos aquí, que suele ocurrir, que tenemos el borde inclinado entre la curva en la horizontal 64 y 66, que es el vial inclinado. Pasamos de desmonte a terraplén. Eso significa que habrá un punto en que no hagamos ni desmonte ni terraplén. Si observamos, hay varios métodos que podemos utilizar. Os voy a contar por los dos. El primero, el más usual, es el siguiente: cortar por un plano auxiliar vertical que contenga al borde en estudio, al borde de la plataforma inclinada en estudio, es decir, en este tramo que señalo, y observamos que pasamos de desmonte a terraplén entre las horizontales 64 y 66. Dibujamos el plano y obtenemos la sección con el terreno y con la plataforma. Lo dibujamos. Ahí vemos que el plano vertical, una vez abatido, corta al terreno en el propio borde 64 y 66. Hay un desnivel de 2 metros, que es lo que tenemos ahí. En cuanto este plano también corta el terreno según la curva de nivel 64 en ese punto, y en este otro punto a la curva de nivel 66. Si abatimos, está la sección que produce el plano auxiliar que contiene el borde con el terreno, y este otro que señala un poquito más con el terraplén, ¿vale? Esas dos intersecciones se cortan en un punto, que es el punto que buscamos, que es el punto ese, que al desabatirlo es el punto que buscamos, ¿vale? Es el punto donde no desmontamos ni terraplenamos. Ahora vamos a hacer el otro método. Es el método siguiente: hallar la intersección de toda la plataforma, de todo el borde inclinado con el terreno, es decir, hallar la intersección de dos planos. La intersección de la plataforma horizontal, cota 60, si prolongamos la horizontal de cota 60, nos cortará por ahí a la 60. La horizontal de cota 62, si la prolongamos, os cortará la 62 por ahí, la 64 por aquí, así sucesivamente. Hacemos la representación y vemos lo que ocurre, que vemos estas prolongaciones. La intersección del plano con el terreno sería esta recta que os señalo, y lo que nos interesa es esta zona entre la 64 y la 66. Ese punto de intersección es la intersección de la curva de nivel 66, está aquí. Si vemos ahí, lo ajustamos el zoom un poquito más, curva de nivel 66 con la propia horizontal 66, que la corta interiormente, y la 64 aquí. Si dibujamos la recta de intersección, obtenemos ese punto, que aproximadamente es igual, es parecido al anterior, o se aproxima. Son trabajos aproximados, ¿vale? Sería esa la solución anterior y las dos soluciones superpuestas que borramos, ¿vale? Muy bien, pues ahora se trata de dirimir
donde hacemos no calcular la representación de donde hacemos terraplén y donde es de monte, porque tendremos que aplicar el módulo de terraplén donde corresponda y el de monte donde también haga lo mismo, ¿no? Pues vamos a estudiar esta primera zona en la que vamos a estudiar cómo se representan, se halla la intersección de los planos de terraplén, cómo cortan al terreno, para lo que debemos hacer lo siguiente. Si en esta zona es terraplén, vamos a estudiar entre el punto 66 y 68, recordando que si tenemos que terraplenar, las horizontales en el caso del borde inclinado no son paralelas al borde, puesto que el borde es inclinado, pasa de la cota 66 a 68, las horizontales no son paralelas, y conforme por ser terraplén quiere decir que estamos por encima del terreno, para obtener y saber además que las horizontales, además de no ser paralelas al borde, si conforme nos alejamos de la plataforma van disminuyendo, porque tenemos que alcanzar el terreno, porque estamos por encima de él. Si dibujamos, es el concepto que ya conocemos, el módulo de terraplén en el punto de mayor cota para que las horizontales bajen, si lo dibujamos, pues lo representamos ahí. Ahí está el módulo de terraplén en el punto de mayor cota, y la tangente y primera horizontal que estamos dibujando en la zona de terraplén llevaría a esta dirección, que vemos que no son paralelas. En este caso sí, en la zona de terraplén, todo este segmento que os voy a señalar, las horizontales, por ser borde horizontal correspondiente a la plataforma horizontal de cota 70, van a ser paralelas. Y lo que vamos a hacer, vamos a dibujar la siguiente horizontal, la que parte del punto 68 y que va a unir con la 70. Si lo dibujamos, vemos ahí la primera horizontal, como decíamos, la horizontal en el tramo 68 y 70. No olvidemos que ese segmento tiene cota 70 porque pertenece a la plataforma horizontal de cota 70. La equidistancia aquí, la separación en planta, pues es el módulo de terraplén, etcétera, etcétera. Y hemos dibujado la primera de ellas. Vamos a dibujar el resto, sabiendo que están separadas y siendo paralelas, separadas el módulo de terraplén. Pues aquí damos la vuelta a todo el tema del terraplenado, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos el terraplén hecho, debemos tener en cuenta lo siguiente, que también hay intersección entre los bordes inclinados y horizontales, entre los propios horizontales rectos y curvos. Si representamos las intersecciones, es como en terreno las limas que decíamos en el terreno, pues aquí también las tenemos que dibujar, y os aconsejo que dibujemos las horizontales correspondientes y alguna más. Por ejemplo, se tiene cota 66, 64, 62, 60, ¿veis? Alguna más, 60 ya está por aquí, pero en fin, dibujo alguna más de la que seguramente vaya a necesitar. Y luego, una vez hecho esto, dibujado todo el tema de terraplén, de las horizontales en el tramo de terraplenado que tengo que terraplenar, lo que tenemos que hacer es hallar la intersección con el terreno, y es obtener la intersección de las horizontales de igual cota con las curvas las horizontales y curvas de nivel que tengan la misma cota. Si vemos aquí 70 con 70, ahora dibujaremos las 68 con las 68, curva de nivel 68, horizontal 68, y así sucesivamente. Si lo dibujamos, vemos aquí este concepto, ¿veis? La 66 con la 66, horizontal 64, con el tramo 64 que vemos aquí, que como era horizontal corresponde la misma intersección con el arco representado en planta. La 66 con 66, aquí vemos otro tramito que pasa de la 66 a 66, con lo cual irá entre estas dos horizontales, nunca tocará a la 66 porque no pasa ninguna curva de nivel. Y ahora tenemos un pequeño conflicto, que es cómo cerramos aquí. Pues el concepto es prolongar la siguiente horizontal que necesitamos, es decir, dibujamos y prolongamos la siguiente curva horizontal, línea horizontal 64 hasta que corta la 64, y dibujamos la parte que nos interesa, que es esa, solo ese segmento, que es la parte de la zona horizontal. Y si damos la vuelta, observamos lo mismo, damos la vuelta al perímetro de la zona de terraplén y obtenemos ese punto.
sería el mismo caso aquí. Prolongamos un poquito hasta que nos corta la 68 y unimos, y el siguiente punto ahí y ahí hasta cerrar a ese punto que no es de un monte interraplet.